Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo un postre de dulce de leche súper simple de realizar. Queda un postre súper delicioso. Así que vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 2 huevos, 120 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y a esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a batirlo muy bien, yo lo voy a batir con un batidor de alambre y voy a intentar que se disuelva bien toda el azúcar. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, podés ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y no se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones. Y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. Una vez que hayamos disuelto bien el azúcar, le vamos a agregar 50 centímetros cúbicos de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol porque es un aceite que no tiene gusto. Integramos esto. Agregamos 150 centímetros cúbicos de leche y lo volvemos a integrar. Ahora llega el momento de tamizar los secos. Para ello, arriba del bowl voy a poner un colador y voy a agregar 150 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, 50 gramos de cacao dulce, una cucharadita de polvo de hornear. Lo voy a tamizar todo muy bien. Una vez que tengamos esto listo, vamos a integrarlo a la preparación anterior. Este bizcochuelo se va a ir a un molde de 22 por 22. Al molde le puse un pedacito de papel manteca para que al momento de desmoldar el postre sea muchísimo más fácil. Y lo vamos a llevar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 40 a unos 45 minutos o hasta que introduzcamos un cuchillo o un palillo y este salga limpito. Y así sale nuestro bizcochuelo del horno. Ahora lo voy a dejar que se enfríe muy bien y cuando esto ya esté listo vamos a continuar preparando el resto del postre. Lo que vamos a realizar ahora es la crema que va a ir sobre este bizcochuelo. Para ello, en un bowl vamos a poner 250 gramos de queso crema o queso untable y le vamos a agregar 250 gramos de dulce de leche repostero. Acá elijan un dulce de leche que les guste, un dulce de leche que sea rico. A esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a intentar que el dulce de leche y el queso crema formen una pasta uniforme. Una vez que hayamos integrado bien el queso crema con el dulce de leche, le vamos a agregar 200 mililitros de crema de leche o nata. Tiene que tener un contenido graso mínimo de 35%. Ahora esto lo vamos a integrar muy bien. Vamos a seguir batiendo hasta que la preparación tenga consistencia. Lo que necesitamos lograr es que quede bien cremoso. Una vez que tengamos nuestra crema lista y nuestro bizcochuelo que ya estaba frío, vamos a poner la crema sobre el bizcochuelo y lo vamos a llevar a la heladera por un mínimo de 2 horas.
Una vez transcurridas las 2 horas, vamos a decorar con un poquitito de chocolate rallado. Pueden utilizar tanto chocolate semi-amargo o chocolate blanco o chocolate con leche. Acá lo decoran como ustedes más quieran. Y así de fácil ya tenemos nuestro postre de dulce de leche listo. Díganme si no fue una receta súper simple de realizar. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.